Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo anda Jorge? Bienvenidos a todos. Bienvenido, Nico. Bienvenido al mundo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bienvenidos a todos y a todas quienes nos acompañan el día de hoy. Sí, estamos saliendo en vivo en este momento. La entrevista después queda grabada, así que los saludos siempre son a todos los que nos ven en vivo y a todos los que nos ven en los siguientes días. Hoy día tengo a un amigo, un excelente autor, experto en ventas consultivas llamado Nicolás Elizarraga. Y Nicolás nos va a hacer una introducción, a él nos va a contar un poco de él, porque siempre lo he dicho, mis invitados se pueden presentar mucho mejor de lo que yo puedo hacer. Pero Nico tiene esta facilidad de juntar dos mundos, y un mundo tecnológico con un mundo de la venta, y yo creo que ese es el mayor valor que uno puede encontrar cuando conoce a Nico. Nico, cuéntanos un poquito más de ti, por favor. Bueno, al principio Jorge pensé que me estaba saludando a mí al principio y dije, chau, me está volviendo a saludar, tengo que fingir que no lo saludé. Para no mentir en vivo, dije, no, bueno, me quedé ahí con un lag. Cosas que pasan en los live, no te preocupes. Así son los medios, absolutamente. No, bueno, mi nombre es Nico Lizarraga y soy un ex vendedor de software, que le fue muy mal, después me fue muy bien, y armé un pequeño método que empezó como una especie de talleres con lo que fui aprendiendo vendiendo software en muchos países. Empecé a empaquetar un pequeño método y ahora se transformó en un e-learning y después que también ofrecemos con AutoCAD. Y después Ujú. se transformó en un libro que también ofrecemos con ustedes. Ujú. Así que eso es, y bueno, nada, es interesante el mundo tengo una formación mixta, o sea, tengo de grado marketing y de posgrado tecnología, así que tratando ahí de unir dos mundos bastante interesantes y que a veces parece que estuviesen en áreas diferentes. Sí, por supuesto. Yo creo que la gran mayoría de nosotros, comillas, o nacemos para las ventas o las ventas las miramos con una cara de, "Ah, ¿qué es eso?" Y, y yo creo que uno de los mayores desafíos justamente tiene que ver con las personas que vienen del ámbito tecnológico, que vienen de un ámbito duro, del software y que tienen que acercarse a otras personas y hacer evidente algo que para ellos es claro. El software que yo hago funciona y es muy bueno y a ti te serviría mucho, pero no todo el mundo lo puede hacer fácilmente. Y quiero que me cuentes un poquito de los desafíos que cada uno de nosotros cuando nos acercamos a las ventas, nos encontramos. Si yo quisiera vender algo hoy día, ¿qué desafíos me encontraría? No sé, en realidad siempre hay gente que nace con determinadas facilidades, pero hay gente que no, y esas facilidades, la fundamental es saber escuchar, porque en realidad saber preguntar, saber hacer buenas preguntas, si vos sabés preguntar cosas interesantes y acallás tu voz interior cuando el otro te está hablando, en lugar de estar pensando la pregunta siguiente, estás conectando con lo que dice, eso es como la competencia fundamental. Y el que no tiene eso, tiene que andar trabajando para desarrollar los temas más blandos de cómo uno encara las situaciones de la vida o qué tan ansioso está, digamos, hay que estar tranquilo. Y ahí las cosas van fluyendo, me parece, pero el que no nace con ese don de escuchar, tiene un gran problema Mm, cuando tiene que vender. perfecto. ¿Qué es lo que escuchamos cuando nos juntamos con alguien y queremos vender algo? ¿Qué esperaríamos que nos... A ver, ¿qué es lo que escuchamos? No, en realidad hay determinadas manifestaciones, hay lenguaje no verbal, hay Bien. situaciones que, por lo menos indagar en la semiótica, el sentido la connotación que le da a las palabras la gente, eh, algo que te dicen que es un problema o es un desafío, puede no serlo, puede que sea un problema trivial por el cual el cliente no estaría dispuesto a invertir y al final uno pierde el tiempo y anda cotizando cosas que la persona solamente estaba viendo qué onda, después se ilusiona, entonces saber leer personas, saber hacer las preguntas correctas, saber identificar el lenguaje, capturar determinados términos
que usa la persona y entender o indagar sobre la connotación que le da, ¿no? Y ahí la cosa va fluyendo. No, me quedé con algo anterior, no es que el que no tenga la competencia para escuchar no puede vender, sino que la tiene que desarrollar urgente, lo primero que haría, ¿no? ¿Mm? Hay un montón de gente que sin conocimiento técnico sobre lo que vende, haciendo las preguntas correctas, igual puede vender e incluso puede, una vez con las preguntas correctas, llamar a alguien más técnico que lo ayude a cerrar dudas y termina cerrando un negocio. Eso. Perfecto. ¿Qué preguntas tú consideras que son críticas? Que uno pudiese ocupar en la gran mayoría de los casos. Mira, esa es una buena pregunta. Cosas que funcionen siempre es preguntas tipo ¿cómo es? ¿Cómo lo hacen Ya, ahora? ¿Cómo ya. está ahora? ¿Cómo podría estar? ¿Cómo Ujú, crees que podría estar? ¿Ha determinado proceso que genera cierta incomodidad? No, quizás no la genera, pero es algo más descriptivo, empezar por algo más de la situación de la persona, donde indagás un poquito respecto a cómo es determinada cosa y a partir de cómo te lo explica, te vas enterando cómo se siente con esa cosa. Entonces, mm, indagar, tratar de entender un poco y después vos ya sabés, después de vender tantas veces lo mismo, que en definitiva hay un patrón con un cliente que te muestra que tiene determinadas características, es posible que sufra un problema que sea recurrente y escalable, porque si el problema no es escalable no hay negocio muchas veces. ujú. Y hacer preguntas ahí indagando sobre esos dolores y de a poquito ir explicitando la necesidad, yo creo que es importante. Perfecto. Vamos a ponernos un ejemplo. Digamos de que tú me estás visitando Sí, y yo te recibo y empezamos a conversar. Bienvenido, Nicolás. Tú me dices, hola, Jorge. Y de pronto quisieses dirigir la conversación hacia un terreno que sea fértil para ti. ¿Qué podrías decirme a mí? Y pensando, no sé, yo soy gerente general de una empresa que vende educación y digamos que ese es mi rubro. ¿Cómo podrías iniciar una conversación parte más frugal de este encuentro? mira, me da la sensación de que uno tiene dos alternativas. Eh, yo puedo dar a entender que tengo cierta competencia para darte una solución y que habrá algún beneficio para ti en darme información. Si yo Ujú, ya vengo trabajando con empresas como Tecat hace tiempo, ujú, eh, revelo una pequeña línea diciendo, bueno, nosotros tenemos una empresa que hace esto, esto, y con empresas similares logramos esto, pero bueno, la verdad que no quiero hablar de mí, la idea es preguntarte a ti, pero con esa pequeña línea, la persona tiene rápidamente algún incentivo para darte la información porque te empieza a creer capaz de darle alguna solución de algo. Y ujú, si uno no lo tiene, bueno, tiene que inventárselo. Curiosamente, no sé, ahora di clase en un posgrado de la Adolfo Ibáñez hace poquito ya, y que me invitaron y son unos estudiantes que tienen que desarrollar un software SaaS ya, y salir ujú, a vender, pero no a vender el producto, porque es un error salir a vender algo que no sabes si alguien quiere. Tienen que salir ya, a vender interacciones, a hablar con altos mandos de determinadas empresas para indagar sobre el problema y como base, tomando eso como base, construir una solución. Y estos chicos no tienen el aplomo que tiene alguien que tiene muchos años en una empresa y que te puede hablar de casos de éxito, que te puede enseñar, te puede nutrir una ujú, conversación. Entonces, un poco el foco para obtener la interacción es, se tienen que hablar con gente de OTEX para ver si desarrollan un producto que mejore la sincronización con Sense. No sé. Entonces, tienen que hablar con muchos Jorges y el incentivo para que te revelen la información y quieran interactuar contigo es, hola Jorge, estamos investigando sobre este problema, te pido 20 minutos de tu tiempo y a cambio te propongo lo siguiente. Voy a hablar con otros 10 Jorges. ujú, Y una vez que haya hablado con ellos, si me das tu tiempo, te voy a ujú. compartir un documento con las conclusiones y lo más importante que me dijeron estas personas respecto a este problema. Entonces ahí tenés Perfecto, como un bueno, incentivo. perfecto. El, yo me acuerdo haber estudiado o haber leído de un experto llamado Keith Parazzi y él hablaba mucho de llevar un paquete de generosidad a la conversación.
Decir, a mí me interesa mucho lo que tú haces y en vista de que yo quiero establecer una relación contigo, te voy a ofrecer algo generosamente, que pueden ser cosas que son muy random, no necesariamente tiene que ser algo pecuniario, sino información sobre la familia que te puede servir, información sobre un colegio que te puede servir, información sobre la industria. ¿Tú qué opinas de generar valor para el cliente? O sea, no solamente traer o intentar, comillas, vender, sino intentar posicionarte como una persona que al final de cuentas es grato con quien conversar, que te puede resultar algo positivo de esa conversación. ¿Qué sensación te da? ¿Es correcto, no es correcto? ¿Debiese ser una buena forma de llevar la conversación o mejor ni siquiera dedicarle tiempo a hablar sobre estas otras cosas que tú podrías ofrecer a una persona? Mira, hoy por hoy la gente, antes quizás en los 90 o algo, la gente esperaba al comercial para enterarse de lo que había y enterarse de tendencias, y el rol de la persona que vendía tenía más que ver con un poco, significaba un poco la conexión al mundo. Y esa conexión al mundo está dada por la inmediatez, por las redes sociales y todo, entonces nadie quiere hablar con comerciales, a menos que haya algún incentivo, algo Ujú, interesante que conversar con una persona que vaya a respetar mi tiempo. Entonces sí, definitivamente soy pro eso, en términos de, por ejemplo, esto que te digo, si vos sos una persona que tiene conocimiento sobre una temática, digo, bueno, en el peor de los casos no me compras, pero indagamos sobre esta temática y te puedo compartir mi experiencia. Y si no tengo la ujú, experiencia, te puedo compartir la experiencia de otras personas con las que conversaré. Y después, por otro lado, algo que descubrimos nosotros que está muy relacionado a esto, es que mucha de la frustración que tiene la gente cuando sale a buscar clientes tiene que ver con haber hecho un solo intento. Y si haces un solo intento, por ahí das con la persona que está con otro problema, compró algo similar a lo que ofreces hace poquito. Entonces, ujú, esto tiene que haber cierta recurrencia en el contacto, es decir, tengo que mantenerme en la cabeza de la persona cada determinado periodo de tiempo. Y, pero después me empecé a dar cuenta que si yo cada tanto periodo de tiempo le preguntaba a Jorge, Jorge, ¿pudiste ver mi información? ¿Me querés comprar? Jorge, ¿nos podemos reunir? Jorge, en un ujú, momento te vas a aburrir. Entonces ahí sí viene la generosidad, entre comillas, ¿no? Una especie de filantropía. mm, Nosotros por proceso interno, tanto la empresa nuestra como los procesos comerciales que implementamos, conllevan una lógica de información más filantrópica. O sea, nosotros alentamos a las empresas a que compartan con la gente con la que tuvieron conversaciones comerciales, con los ex clientes o con todo el mundo, que compartan algún tipo de información de dos tipos: que te enseñe a hacer algo o que te cuente cómo está la situación sobre algo. Es decir, te puedo ujú, compartir 5 tips sobre cómo incrementar la efectividad en la capacitación corporativa a ti ujú. como cliente. Ponte tú que, Me no sé, interesa, claro. claro, entonces te fui Ujú, a ver, charlamos, no te interesó, la propuesta no prosperó, lo que sea. No puedo pretender que justo estés listo para comprarme. Entonces, si hace a los 45 días te llega una nota de Nicolás diciendo, Jorge, te comparto 5 tips concretos para incrementar la productividad en organismos técnicos de capacitación. ¿Qué son los ujú, mismos 5 tips? Y eso brandeado por mí, brandeado por otro, es lo mismo. Y después, si en ese momento no me decís gracias o estuve viendo tu propuesta o qué sé yo, a los siguientes 45 días te llega otro contenido que es cómo se vio impactada la capacitación, cómo se está reactivando la capacitación corporativa en esquemas híbridos y cuál es la ujú, visión de los expertos. Y puede ser un recorte del diario financiero, ¿no? Si yo tengo la posibilidad de brandearlo como mi empresa, genial. Y ahí de repente es mucho más positivo eso que seguir insistiendo. Entonces ahí yo te estoy regalando algo, estoy regalando la selección de un contenido que te puede interesar. Y bueno, entonces ujú. ahí tiene otra connotación, ¿no? Perfecto. Nosotros lo que buscamos, nosotros entiéndase como poniéndome el sombrero de vendedor, lo que nosotros buscamos es que la persona nos reconozca por el valor de conversar con nosotros, no por necesariamente el producto o servicio que le vayamos a vender, independiente de que eso se vaya a producir cuando nuestra contraparte tenga la necesidad de vender. Em,
¿cómo nosotros podemos madurar esa necesidad? ¿Cómo podemos llevar desde el momento que conversamos con alguien por primera vez que no tenía idea de qué es, por ejemplo, en mi caso, Sense, hasta el momento en que esta persona me dice, Jorge, necesito partir el lunes, ¿cómo estamos para hacerlo? ¿Cómo puedo ayudar a que ese proceso se dé dentro de la cabeza de la persona? En realidad, a ver, interesante, porque en ese mismo indagar sobre el problema, en algún punto puedo llegar a identificar algo que se pueda medir, ¿no? ¿Ya? Entonces, si yo me junto contigo, vamos a hacer un simulacro como que, digamos, bueno, quizás Dalí no lo sabe, pero Jorge tiene un organismo técnico de capacitación y una Ujú, editorial. ujú, eh, y quizás yo lo que pueda hacer es tener una charla respecto a la productividad y las cuestiones administrativas de reportarle al Estado, al organismo que regula del Estado, ujú, el resumen y cómo adaptar, bueno, determinados problemas administrativos, o no problemas, sino cargas administrativas que llevan mucho tiempo. Entonces yo indagando sobre eso, de repente me vas a decir, no, que bueno, que en realidad eso impacta en nuestra productividad, porque además esto es un tema que es un embrollo y tenemos que ver, y yo me ujú. quedo con la palabra productividad. Te pregunto, Jorge, ¿vos medís la productividad? Te pregunto en serio, ¿vos medís la productividad de tu equipo o no? Bueno, O sea, bien. tengo parámetros sobre los cuales sé que estamos haciéndolo bien, pero es más si es que estamos sobre esto, va bien, si está debajo de eso, está mal. Pero una medición, ¿no? Sí, sí, no, no te creas que yo lo hago tampoco. O sea, de repente, si a fin de año hay más ahorros de los que había a principio de año, estamos bien. Claro, si aumentó el Pero patrimonio, vamos bien, si no, no vamos bien. sí, tal cual. Pero, pero bueno, en línea con eso, de repente yo digo, Jorge, vos medís productividad y me decís, no, mira, la verdad que no. Y ahí tenemos varias alternativas. O no lo medís porque no te importa y estás bien con los resultados que tenés, en cuyo caso yo tendría que demostrarte cuánto mejor estarías si empezamos a Ujú, medir. No, en el siguiente caso, quizás vos no lo medís pero no te interesa, en cuyo caso no hay oportunidad. ujú, Y si lo querés medir, incluso te puedo ayudar a medirlo, te puedo enseñar cómo lo miden otras empresas y te puedo enriquecer de ese lado. Y una vez que ya empezaste a medir, definimos algún tipo de parámetro o de ideal y vemos si yo te puedo llevar hasta ese punto y te puedo demostrar cómo te puedo llevar a ese punto y cuánta plata te haría ganar si te llevo ahí o cuánto dejarías de perder. Y ahí se termina perfecto, dando de manera armónica y ahí la gente se consigue las lucas para comprarte. O sea, perfecto, está súper claro. simplificado, ¿no? Sí, sí, en el fondo, mucho del mito, de lo que no es necesariamente real en ventas, es que uno vende humo. Al final de cuentas, lo que uno vende es una explicación razonable sobre cómo yo te puedo ayudar a que tú eventualmente resuelvas una situación que es compleja para ti en este momento. Sea medir un indicador o sea a través de otras mejoras, lo que sea que tú obtengas de mí te va a generar un beneficio. Y en ese beneficio, básicamente, lo que tú necesitas para poder obtenerlo es generar el contrato o firmar con nosotros la compra de lo que sea que se necesite. Y ahí Claro. se va dando naturalmente, ¿cierto? Sí, me da la sensación de que ahí yo tengo un poco más de dominio, porque en definitiva, un ejemplo, ¿no? Yo tengo un primo que es pintor, trabaja de pintar ¿Ya? casas y lo que hace, él tiene dos alternativas, digamos, o él va y propone pintar de un color distinto, Ujú, porque eso va a hacer que se vea más grande la casa y entonces si puede justificar, en cuyo caso puede cobrar un poco más, porque no está cobrando por las horas hombre y el metro cuadrado ujú, pintado, sino que está por un valor, por una sensación, entonces lo propuso ujú. él. Y otra cosa es llegar tarde y que le pregunten cuánto vale el metro cuadrado de pintura y que te estén comparando con otro. Entonces, ahí creo que uno tiene como las de ganar, ¿no? Cuando requiere más paciencia y más volumen, pero cuando uno termina generando la Ujú. necesidad o termina masticándola con el cliente, termina teniendo más posibilidades de ganar, de generar más valor. Creo que está bastante interesante esa posibilidad. Bien, bien. Otra pregunta ya en el otro ámbito, que también va de la mano con esto.
¿Cómo, cómo manejo o cómo un equipo de ventas maneja la frustración del no? Porque, bueno, uno cuando vende 8 de cada 10 o 6 de cada 10, dependiendo de tu estadística, te va a decir no. ¿Cómo podemos lidiar con esa frustración o esa angustia que a veces se puede generar por la negativa? ¿Y qué podemos hacer más bien para protegernos tal vez o recuperarnos de eso y seguir intentándolo? Sí, en realidad también, aparte de saber escuchar, hay un tema de carácter, ¿no? De no hacer un mundo de las cosas que no salen bien y ver más allá y entender la verdadera gravedad en perspectiva de las cosas. Existen personas que tienen esa facilidad, en que no sé, particularmente dos personas con las que yo trabajo ahora que no pasa nada, o sea, no es que no pasa nada. Yo puedo dominar mis acciones, pero no el resultado. Y si yo hice las Ujú, cosas bien, la próxima se va a dar, pero ahí hay un tema más de fondo de pensar. Y a veces, muchas veces, la gente que está en ventas quizás tiene más ansiedad o más productividad o más el llamado por llamado y todo y perseguir un hueso. Y al ujú, final, tema más de tranquilidad, de transmitir cierta seguridad y sobre todo, ¿sabes qué? De si se cae uno, una cosa es que si se caiga un tiro solo, que tenés uno solo, y otra cosa es que hayas sido inteligente y hayas generado 10 15. Nosotros ujú, trabajamos mucho en soluciones de automatización ahora, ¿no? Bots por ya, LinkedIn, ujú, mail scrappers. Te hace que vos generes un flujo de potenciales oportunidades mucho más interesante. Entonces, ujú. depende un poco de la personalidad, no frustrarse, y depende un poco de cuántas más cosas tengas para cerrar si se te cae esa, digamos. Ujú. Eso va como obedeciendo, no sé. Perfecto, es básicamente tener plantado muchas semillas y cuando tienes muchas semillas, si alguna no germina, no es tanto problema. Va a haber otra y eventualmente en el volumen tú recuperas el tiempo que gastaste en estas personas, lo recuperas con los otros negocios. En el fondo es un manejo de portafolio. El, y qué opinas sobre tomar riesgos? Pasa muchas veces, a mí me ha pasado. Conversas con un cliente y te pide algo que no sabes si es que lo puedas hacer, porque está justo en el espacio en el cual está pidiendo algo que va más allá de lo que hasta ahora has comprobado que sí sabes hacer. ¿Recomiendas recorrer el riesgo? ¿Recomiendas sincerar y decir, no, ahí no me meto? ¿Qué recomendación nos podrías dar? No, en realidad entender por qué te lo está pidiendo a vos y no a otro, ¿no? En Mm, definitiva, por qué? Yo creo que si me lo está pidiendo a mí, nosotros hay determinado, hay un modelo de servicio que no, un lugar hasta que no llegamos, X, por ejemplo, mm, nuestro servicio actualmente. Digo, quién me está pidiendo que vaya más allá y por qué? ujú, ¿Es cliente y tiene tal confianza conmigo como para preferir hacer esto conmigo que con alguien que no conoce pero tiene experiencia? ¿O me está usando para negociarle a otro proveedor que sí pueda, para bajarle el precio? Entonces, ujú, depende mucho del quién y cuáles sean los criterios de decisión. Eso está bueno. Sí, bueno, te soy honesto, la verdad que no tengo experiencia en esto. ¿Crees que esto sea algo que nos impida hacer negocio? ¿O con qué tipo de proveedor te sentirías cómodo o cómoda tomando una decisión como esta? O sea, y ahí indagar un poquito el por qué. En realidad, no, si hay confianza del otro lado y se sobreentiende que nunca lo hicimos, va a haber apoyo también y unas expectativas equilibradas. Y si en realidad perfecto. te lo pide alguien que nunca te contrató o que probablemente te esté usando para bajarle el precio a esta persona. Entonces, Mm. no sé, Perfecto, perfecto. creo que es El así. indagar siempre. Siempre, El, mm, interesante siempre. eso. Y qué bonito pensar de que al final de cuentas las ventas es solo una relación humana más y que el poder comunicarte bien, el poder escuchar a la otra bien y ser, no sé si inquisitivo es la palabra, pero sí tener la curiosidad de averiguar más sobre lo que la otra persona necesita o está pensando, te llevan a un buen, sea, funcionan dentro de todo, dentro del ámbito comercial. Es un poco contraintuitivo.
o tal vez nosotros tenemos un modelo de vendedor que no, que no hace eso, ¿cierto? Sí, sí, la perspectiva del vendedor charlatán, bueno, eso no aplica tanto. En línea con eso, yo una vez me pasó que cuando, esta anécdota la conté 1000 veces, pero bueno, quizás alguien que está por parte mía o que se enteró por parte mía, quizás la escuchó y dice, no, otra vez con esto, pero cuando yo estaba empezando a salir con la que es mi esposa y madre de mi niña ahora, eh, tuve mis primeras salidas en conjunto, fuimos al cumpleaños de una amiga de ella, y yo era como el nuevo, ¿viste? Estaba medio apartado. Y de repente se me acercó Martín y me Ujú. dijo, y me empezó a preguntar por mí, ¿viste? Como un interés real. Y en realidad me preguntaba, bueno, ¿qué haces? ¿De dónde sos? Y empezamos a hablar de fútbol. Y me dijo, bueno, vos sos, ¿de qué sos? No, yo soy hincha de Tigre, que es como, no sé, ser como de O'Higgins, ser de ¿Ya? Ujú. Huachipato, una onda así. Y dice, mirá, sí, de Tigre, sí. Y yo soy de Boca, y en lugar de empezar, Boquita, papá, aguante Boca, y hablar de Boca, como que empezó como a preguntarme por Tigre, buscando puntos en común, jugadores que pasaron por los dos equipos, ¿Ya? lo que él se Ujú. acordaba, cómo estaba Tigre ahora, y que justo se había ido a la B. No, no, Tigre estaba ahí de irse a la B. Y entonces dije, chau, qué bien que me cae esta persona. Y después, mi esposa me dijo, sí, ¿viste cómo te escucha? Yo dije, chao. Sí, eso era. Ese era el código. Un interés real sobre cuestiones que me estaban pasando, cuestiones que yo estaba viendo, digamos, que estaba viviendo. Y al final, gente que tiene facilidad, ¿no? Nada, eso está buenísimo. Eh, Qué buena. y sí, es el que pregunta, y cualquiera se va a sentir muy cómodo si le preguntás sobre su trabajo, sus desafíos. Entonces, es generar cierto nivel de confianza, de comodidad, para Ujú. que se dé una interacción en la cual te revelen información que vos puedas usar para venderle. Ujú. ¿Sabes, no? Perfecto. Ujú. Perfecto, muy bien. Estamos ya casi en el tiempo, Nico. Oh, Así ok. que te quiero agradecer muchísimo por estos minutitos que estuviste con nosotros. Hay hartos tips y ideas bastante profundas y potentes que uno puede, escuchando, llevarlas a cabo. Y bueno, quiero agradecerte que hayas estado acá, el tiempo que nos has dado. No sé si quieres avisar de algo a la gente que nos vaya a ver a futuro cercano, que te sigan en algunas redes sociales, pero no sé, cuéntame Ah, tal vez alguna invitación que quieras hacer a la gente que nos pueda ver ahora o más adelante. vamos a defender nuestros intereses comunes, diciéndole a nuestra audiencia, estoy mirando a la cámara fijo, que sepan ustedes que si vuestra empresa se quiere formar en técnicas de venta B2B, sobre todo con foco tecnológico, pero también extrapolable a otras áreas, puede hacerlo utilizando la franquicia Sense a través de AutoCAD. Y si les interesa para el bolsillo del caballero, la cartera de la dama, un buen libro para leer cómo se le venden soluciones tecnológicas, también en la editorial de AutoCAD lo pueden obtener. Y eso, no sé, en realidad las cosas van Ujú. pasando. Perfecto, Sí. el libro se llama Del Código a la Venta y ese es el nombre de esta entrevista del día de hoy. El libro es Bueno, muy bueno, realmente es muy bueno, yo lo he leído, a mí me gustó mucho, es de fácil lectura, son solamente unas semanas, 2 semanas tal vez leyéndolo y va directo a lo que es más importante con ejercicios para poder practicar justamente esas cosas y generar un cambio positivo en las fuerzas de ventas o incluso ni siquiera en las fuerzas de ventas, sino en tu forma en la cual te presentas hacia otras personas. Esa es mi recomendación. Muchas gracias, Nico. Muchas gracias por haber estado. Que te vaya muy bien. Nos estamos viendo a futuro. bueno, querido Jorge, nada, gracias por la instancia y ahí nos esperan lindos desafíos juntos este año. Así Ojalá. que nada, Ujú. agradecer y ser agradecidos por poder hacer lo que nos gusta y ponerlo en común con la gente. Muy ¿Sí? bien. Listo. Y a todos, que estén muy bien. Nos vemos en la siguiente entrevista. Chao. Chau, chau.